Muy buenos días a todos, gracias por su asistencia. Em, Como ya pudieron enterarse desde el día de ayer, tenemos una serie de pláticas respecto a diferentes contratos, empezando por la parte de contratos digitales y seguimos un poco con contratos que no son tan comunes o que a veces no son tan conocidas sus especificaciones. El día de hoy vamos a hablar un poquito respecto al contrato de arrendamiento financiero, que es muy particular, ya que pues mezcla varias figuras y la mayor parte de sus particularidades son fiscales. La intención de este seminario es, pues, conocer cuál es el concepto del contrato de arrendamiento financiero, saber un poquito de sus implicaciones en materia mercantil, es decir, saber cuáles son, pues, sus principales características, las principales obligaciones y derechos que surgen con el mismo, así como entender cuáles son las particularidades de este contrato que tienen trascendencia a nivel fiscal, ya que su tratamiento es muy específico, como les decía, eh, pues este contrato es una mezcla de varias figuras jurídicas que hay que entender bien y hay que separar tanto los ámbitos, o bueno, el ámbito civil o mercantil en este caso, como el ámbito fiscal. Em, en primer lugar, es muy importante que conozcamos cuál es el concepto que está establecido tal cual en la ley. Este contrato se encuentra regulado por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Eh, Vamos a encontrar que está regulado a partir del artículo 408 al artículo 418, 19 me parece. Son muy poquitos los artículos que se encuentran pues encaminados a este contrato tal cual. Sin embargo, debemos entender que pues el aspecto o el marco que rija al contrato en materia mercantil es básicamente el mismo que a cualquier otro contrato. Sin embargo, pues sí tiene algunas especificaciones de, de forma o solemnidad que más adelante vamos a analizar. Eh, este contrato o el contrato de arrendamiento financiero es aquel por el cual el arrendador se obliga a adquirir determinado bien y a conceder su uso o goce temporal a un plazo forzoso al arrendatario, obligándose el arrendatario a pagar como contraprestación, eh, o bueno, a pagar una contraprestación que deberá ser entregada mediante pagos parciales. Y esta cantidad debe de ser en dinero y una cantidad determinada, es decir, debe de estar plenamente establecido cuál es la cantidad exacta que se va a pagar. Esta cantidad deberá de cubrir el valor de la adquisición de los bienes, es decir, el valor del bien que adquirió el arrendador, así como cualquier carga financiera o accesoria que se derive de la adquisición de pues de este bien o de su propio mantenimiento. En sí, ¿cuál es, qué es lo que implica este contrato de arrendamiento financiero? Es una figura muy utilizada por quienes no tienen el capital suficiente para realizar una inversión en un bien de manera inmediata. Así que eh, se busca el arrendamiento financiero para que otra persona adquiera el bien y nosotros irle pagando parcialmente cierta cantidad de dinero. Esta cantidad va a cubrir, digamos, tanto el uso de la cosa
como el costo que tuvo para quien lo adquirió. Y además, pues como les decía, los accesorios que se hubieran generado con motivo de la adquisición del bien. Este contrato, como les decía, está muy encaminado a quienes no pueden adquirir de manera inmediata un bien. Por lo tanto, sí permite al final de la vigencia del contrato que el bien pueda ser propiedad del arrendatario. Por lo tanto, hay tres supuestos que se establecen para este efecto cuando termina la vigencia del contrato. Y esto es que la compra de los bienes puede hacerse a un precio, perdón, inferior al precio que tuvieron cuando fueron adquiridos. Es decir, cuando termina el contrato, te compro el bien, supongamos que fue un coche, eh, entonces el arrendatario va a comprar el coche, pero a un costo mucho menor del valor en el cual el arrendador lo adquirió. También se podrá prorrogar el plazo de este contrato, pero el costo de la renta va a ser inferior, porque durante la vigencia de contrato que se estableció de un inicio, la renta pactada estaba encaminada a cubrir el costo de la adquisición. Una vez que termina la vigencia, puede entenderse que el costo de la adquisición del bien ya fue cubierto. Entonces, pues la renta en sí tendría que bajar a un costo menor. Sin embargo, puede prorrogarse, si es posible. Y pues otro de los supuestos es que el arrendatario ya no lo necesite o ya no le interese ese bien en específico, entonces puede participar con la arrendadora en el precio de venta de este bien a un tercero. Ahora, les decía que este contrato tiene algunas especificaciones, ya que recordemos que entre los elementos de los contratos sí hay ciertas especificaciones que se establecen en la ley que son encaminadas a que los contratos sean o existentes o se consideren existentes o se consideren válidos. En este sentido, eh, respecto a los elementos de validez que podemos destacar es que el contrato debe de otorgarse por escrito. Sin embargo, también tiene un, una característica específica y es que no basta con celebrar el contrato tal cual por escrito, sino que este debe de ser inscrito en el registro público de comercio. Entonces, pues no es como que nada más con la celebración del contrato ya todo está formalizado, sino hay que cubrir o hay que tener en consideración estas especificaciones porque pudieran llevar a la invalidez o a la nulidad de este contrato. Ahora, ¿cuáles son específicamente los elementos personales del contrato? ¿Cuáles son las características personales? Y esto es que el arrendador es la persona que adquiere un bien, que debe de ser un bien determinado, es decir, estar bien establecido cuál es el bien que se debe adquirir. Puede ser mueble o inmueble, y pues el arrendador es quien tiene la propiedad del bien, sin embargo, le va a conceder eh, la posesión, el uso y goce a un tercero, que es, bueno, a una segunda persona, perdón, que es el arrendatario. Es decir, en materia mercantil, recordemos que en este momento estamos hablando de la materia eh, mercantil el origen de este contrato. En materia mercantil, el arrendador
si es el propietario del bien. Y el arrendatario es quien tiene básicamente el uso y goce material del bien que es propiedad del arrendador. El arrendatario es quien pagará por el uso o goce de este bien al arrendador. Y por otro lado tenemos pues, las especificaciones o los elementos pues esenciales respecto a la celebración de este contrato. Hay que tener establecido que, bueno, uno de los elementos esenciales es la cosa que va a ser materia de arrendamiento. Como les decía hace un momento, pueden ser bienes muebles o inmuebles, sin embargo debe estar plenamente determinado en el contrato qué bien va a ser sujeto a, pues, a esta figura. Es decir, no podemos dejarlo de manera abierta o que pueda dar lugar a algún tipo de interpretación o que no pueda tenerse bien determinado o bien identificada cuál es la cosa materia del contrato. Por otro lado, el precio que se va a pagar como renta bajo esta figura debe de ser, como les decía, calculada en pagos periódicos, en dinero, y debe de estar plenamente determinado también cuál va a ser el precio a pagarse. Eh, las cuotas que se paguen o las parcialidades que se enteren deben de cubrir la adquisición del bien, todas las cargas financieras que hubiera implicado para el, el arrendador la adquisición de este bien y además cualquier accesorio que pudiera generarse con motivo de la adquisición del bien. Todo esto debe de ser sumado y va a ser cubierto mediante los pagos parciales que el arrendatario realice. Hay una nota en la que podemos observar que este contrato sí le permite al arrendador y al arrendatario utilizar la figura de pagarés. Es decir, puede ser que el arrendatario suscriba pagarés a favor del arrendador, esto por el precio de la cosa que se hubiera establecido en el contrato. Es decir, aquí ya podemos encontrar una figura de más de forma que también está incluida en el contrato y que muchas veces es una figura que no se puede observar, por ejemplo, en el arrendamiento simple, que es, pues, no sé, el más común en el que simplemente vamos y rentamos, no sé, una oficina y ya. La suscripción de pagarés puede que sea una figura menos utilizada, pero es una de las características o de las figuras más comunes a observarse en este contrato específico que no se observan en los demás. Ahora bien, respecto a las obligaciones y algunos de los derechos del arrendador, el arrendador está obligado a entregar la cosa en buen estado y pues específicamente para el uso que se hubiera convenido en el contrato que se celebre. También es su obligación conservar la cosa en buen estado, es decir, tendrá la obligación de mantener o dar mantenimiento al bien que hubiera sido materia del contrato de arrendamiento financiero y pues si este tuviera algún vicio oculto, por ejemplo, algún daño, alguna imperfección, alguna falla, pues el arrendador estará obligado a responder por estas fallas, ya que, como les decía, está obligado a entregar la cosa en buen estado.
También a garantizar el uso y goce pacífico de la cosa durante todo el tiempo que esto hubiera sido contratado. Imaginemos que eh, la materia de este arrendamiento sea pues un inmueble, un terreno, ¿no? Y que pues ya alguno de esos grupos que se dedican a invadir terrenos o algo así, eh, esté tratando de invadirlo. Entonces, pues este uso y goce debe de ser pacífico y es obligación del arrendador garantizar esto al arrendatario. Por lo tanto, en ese supuesto sería obligación del arrendador solucionar esta pues esta intento de invasión en el terreno que hubiera sido materia de contrato de arrendamiento financiero. Y pues el principal derecho de que este contrato genera para el arrendador es a recibir la renta que sea acordada en el contrato. Ahora, respecto a las obligaciones del arrendatario, debemos de considerar que la primera de ellas es pagar la renta que hubiera sido acordada. También el darle el uso debido a la cosa, es decir, en el contrato se establecerá cuál es el uso que se va a dar y ese es el uso que debe darse. No podemos arrendarlo con un fin, digamos, distinto. Y también no solamente a darle el uso adecuado, sino a conservar la cosa arrendada en buen estado. Y si hubiera alguna imperfección o algún daño, algún defecto que necesitara de reparación, entonces es obligación del arrendatario hacerlo saber al arrendador para que esté en su obligación de conservar la cosa en buen estado, pueda llevar a cabo las medidas pertinentes para conservarla en buen estado. Una de las especificaciones de este contrato es que las primas de seguro o los seguros que se contraten para proteger la cosa van a ser a cargo del arrendatario. Entonces es su obligación el hecho de absorber estos seguros o el costo de este seguro. Sin embargo, como un beneficio, encontramos el hecho que ya les había comentado, de que va a existir a favor del arrendatario la opción de adquirir este bien, de prolongar el contrato de arrendamiento o en su caso de participar en la venta del bien a un tercero si ya no es su opción o si ya no es su deseo seguir manteniendo la cosa. ¿Cuáles son los principales beneficios del arrendamiento financiero? Pues que básicamente se está financiando la adquisición del bien hasta por el 100% de su valor. También consideremos que son contratos que pueden ser a un plazo muy largo y que durante todo este plazo se estaría financiando el valor del bien. Implica que se preserva el capital del arrendatario para otros proyectos de inversión, ya que mediante esta figura se puede tener acceso a bienes de manera financiada y que no implican un desembolso grande de manera inmediata para adquirir estos bienes. Otra de las ventajas que puede tener esta figura de contrato de arrendamiento financiero es que básicamente el bien materia de contrato es elegido por el arrendatario, ya que está encaminado a cubrir pues sus necesidades. Y no solamente es quien va a seleccionar el bien, sino va
a tener como la facilidad, en la mayoría de los casos, de poder tener control un poco respecto a su entrega y respecto a algunas, digamos, características específicas que son algunas que puede negociar directamente el arrendatario con el proveedor del bien. Esto sin importar que quien realmente está adquiriendo el bien sea el arrendador. Y eh, pues otra de las ventajas que pudiera considerarse dentro de el arrendamiento financiero es que para el arrendatario va a haber la posibilidad de realizar ciertas deducciones en el ámbito fiscal, ya que, como veremos más adelante, en materia fiscal, el arrendador pues figura como tal, pero para efectos del arrendatario se puede entender que es una enajenación, o bueno, que es la adquisición del bien. Entonces, vamos a analizar un poco más a detalle estas características, ya que como les decía, si bien en el ámbito mercantil este contrato puede no tener grandes especificaciones, sí en el ámbito fiscal. Y bueno, en los aspectos fiscales encontramos que básicamente se mezclan dos figuras en un mismo contrato. Estas figuras son el arrendamiento de los bienes, pero también la enajenación de los bienes, es decir, una venta del bien. El artículo 14, fracción cuarta del Código Fiscal, considera que las operaciones que se realizan mediante contratos de arrendamiento financiero van a ser consideradas enajenaciones para efectos fiscales. En el mismo sentido, o de manera relacionada, se encuentra el artículo octavo de la ley de IVA, que para efectos de este impuesto establece que se considera como una enajenación los supuestos establecidos por el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación. Es decir, ambas legislaciones establecen que se va a entender como una enajenación la figura o cualquier operación que se encuentre realizada mediante el arrendamiento financiero. Específicamente, para efectos de impuestos sobre la renta, podríamos decir que se entiende como una gran ventaja para el arrendatario principalmente eh, la adquisición de bienes mediante esta figura. ¿Por qué? Porque va a permitirle realizar la deducción de las inversiones. Vamos a entender que la adquisición de un bien para efectos de impuestos sobre la renta puede ser entendida como pues una inversión que va a estar sujeta a las posibilidades de deducción. Recordemos que en los artículos, me parece 34 y 35 de la ley de ISR, se establecen porcentajes para de deducción de acuerdo al tipo de bien. Entonces, se van estos porcentajes de monto original de deducción, de inversión, perdón, que se conoce como el MOI, van a ser aplicados de acuerdo al tipo de bien para efecto de determinar la deducción. ¿Cuál va a ser el valor que se que se considere para efecto del monto original de inversión o de MOI? Pues va a ser el valor que esté establecido tal cual en el contrato de arrendamiento. Entonces, pues bueno, la diferencia que surja entre el MOI
y el total de pagos que se han efectuado va a ser deducible. Esto significa que vamos a tener la posibilidad de deducción del monto original de inversión y además los intereses que sean devengados con motivo del arrendamiento financiero. Esto significa que para el arrendatario hay dos posibilidades de deducción, tal cual la inversión y los intereses que han sido pagados al arrendador. Aquí, o de esto es por lo que les decía que el contrato de arrendamiento financiero, pues principalmente para el arrendatario tiene muchas ventajas, no solamente por la cuestión de haber adquirido o de tener acceso a un bien sin tener que realizar un gran desembolso, sino también porque además sin tener aún todavía en la propiedad del bien o sin realmente haber adquirido su propiedad, viéndolo desde el punto de vista mercantil o civil, pues para efectos fiscales sí puede obtener beneficios propios de haber, que derivan en general de una adquisición de un bien o básicamente como si hubiera sido una enajenación de un bien. Recordemos que también se da la posibilidad de que cuando el arrendatario ya no desee el bien y el contrato llegue a su final, puede participar en la venta a un tercero. En este caso, se compara la parte de precio que le corresponde al arrendatario en la venta del bien contra el MOI que hubiera quedado pendiente de deducir. Si digamos, la parte que le corresponde de la venta es mayor al MOI, habría una utilidad y por lo tanto, pues esta utilidad es acumulable para efectos del impuesto sobre la renta. Sin embargo, si fuera al revés, entonces habría pérdida fiscal y esta pérdida fiscal, recordemos, también puede ser deducible. Ahora bien, hay que considerar que también es un factor que juega para efectos del ajuste anual de inflación, ya que la deuda que esté pendiente de pago al arrendatario, es decir, la parte de obligación que esté pendiente de pago al arrendatario, pues va a ser considerada una deuda. Y bueno, si la parte de la cuenta que está pendiente por pagar es considerada deuda, entonces el saldo promedio anual de deuda va a incrementar para efectos del ajuste anual por inflación. Una vez que se enfrenta este promedio contra el promedio anual de créditos, si este resulta mayor, bueno, si las deudas resultan mayores, entonces el ajuste anual por inflación va a ser acumulable para la empresa. Entonces, pues bueno, sí, hay muchas posibilidades de deducción, sin embargo, pues pudiera ser que respecto al ajuste anual por inflación pudiéramos llegar a un supuesto de acumulación de ISR. Eso pues es para el arrendatario. Todas esas características que vimos son encaminadas más hacia el arrendatario. Sin embargo, no podemos dejar de lado que para el arrendador básicamente también hay un impacto, ya que los intereses derivados del arrendamiento financiero o los intereses que obtenga por el pago que se hace con motivo del arrendamiento financiero van a ser entendidos como ingresos. ¿Estos cómo se obtienen? Pues básicamente por la opción de compra o cuando haya una venta a un tercero.
cuando en este punto es muy importante entender que el lugar va a ser un factor muy importante, ya que pues básicamente el supuesto es si los bienes se utilizan en el país, en caso de que el pago se realice en el extranjero, que estos se deduzcan total o parcialmente por un establecimiento permanente en el país. Y pues bueno, también se presume que los bienes se utilizan en el país cuando quien lo usa o lo goce, es decir, el arrendatario, sea residente en el país o sea residente en el extranjero, pero que tenga un establecimiento permanente en el país. Y bueno, recordemos que a partir de el año pasado, las figuras de establecimiento permanente fueron modificadas, entonces hay que tener mucho cuidado en cuál es la figura que se utiliza, ya que pudiera ser que se esté configurando un establecimiento permanente con motivo del arrendamiento financiero sin que lo estemos considerando. Eh, Ahora, respecto a la ley del impuesto al valor agregado, como ya les mencioné al principio, eh, también la ley de impuesto al valor agregado muy específicamente señala que se va a considerar una enajenación las operaciones que sean derivadas de un arrendamiento financiero, ya que pues específicamente nos remite al supuesto que está en el Código Fiscal. Ahora, de acuerdo al artículo primero de la ley, las personas físicas o morales que enajenen bienes en territorio nacional eh, están obligadas al pago del impuesto al valor agregado. Esto significa que quienes otorguen arrendamiento financiero tendrán la obligación de trasladar al arrendatario eh, el IVA sobre el monto original de inversión. ¿Esto en qué momento se va a hacer? Pues al momento de firmar el contrato. Eh, Hay que tener mucho cuidado en cuál es el proceso de determinación del impuesto, ya que eh, los arrendatarios que únicamente realizan actividades que sí están grabadas por la ley de IVA podrán acreditar el 100% de IVA que hubieran pagado efectivamente. Recordemos que pues el IVA, el tratamiento de IVA es conforme al flujo de efectivo. Entonces, pues siempre y cuando hubiera sido efectivamente pagado, este impuesto podrá ser acreditable al 100%. Sin embargo, cuando también tengan actividades que sean exentas y estas se mezclen con actividades grabadas, recordemos hay un procedimiento específico para determinación de IVA en el artículo 4, ya que hay una proporcionalidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en la determinación, ya que pues esta operación sí está sujeta a la tasa del 16%. Y bueno, para calcular el IVA se considera como valor el precio pactado en el contrato y debe de incluir, pues como ya decíamos, cualquier tipo de accesorio que se sume al monto o al valor original del bien o de la adquisición. ¿Qué pasa con el incumplimiento de contrato financiero? En caso de que exista un incumplimiento y que específicamente se haya ejercido la opción de considerar como un ingreso eh, la parte del precio exigible, eh, el arrendador va a considerar como ingreso obtenido en el ejercicio las cantidades que sean exigibles al arrendatario y pues también debe de disminuirse las cantidades que ya se hubieran devuelto de acuerdo al contrato, es decir, las cantidades que ya hubieran sido pagadas van a ser disminuidas
del valor o del monto total para que sea esta diferencia la que sea entendida como un ingreso. Como pudimos observar, en materia mercantil, el contrato de arrendamiento financiero no tiene mayor complejidad que otros contratos, más allá del hecho de que tiene ciertas formalidades que se exigen, por ejemplo, el hecho de celebrarlo por escrito, de realizar una inscripción. Sin embargo, en materia fiscal sí tiene muchas complejidades, ya que pues no solamente se están mezclando dos figuras, sino que el surgimiento de esta figura o de entenderlo como la figura de enajenación va a llevar a diferentes supuestos en los que hay que tener mucho cuidado en cómo se está manejando. Eh, si bien es cierto que en su mayoría son beneficios, ya que da la posibilidad o permite entrar al supuesto de deducción, lo cierto es que también pudiera, pudiera llevar a que sean determinados algunos ingresos. Entonces hay que tener muy bien separado el tratamiento que se le está dando. Y pues básicamente eso es todo lo que implica el contrato de arrendamiento financiero. Eh, es una introducción básicamente de esta figura, ya que pues muy, sí es muy conocida en la industria, sin embargo, no es un contrato que tal cual sea muy identificable para personas que no están tan relacionadas con operaciones en las que sea necesario básicamente la adquisición de bienes o maquinaria. No es un arrendamiento tan sencillo o tan común, por lo tanto no es tan conocido. Y pues bueno, me gustaría saber si tienen algún comentario al respecto. Me parece que no hay comentarios, entonces pues muchísimas gracias a todos por su asistencia el día de hoy. Mañana tenemos a la licenciada Margua, que nos va a estar presentando otra figura tampoco tan común, que es el contrato de comodato. Entonces, pues no dejen de ver a Margua el día de mañana. Y pues por favor a los colaboradores de GIA, si me regalan un minutito para pasar la asistencia, se los voy a agradecer muchísimo.